Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre rectas y ángulos. Rectas y ángulos. Perfecto. Primero, primero tenemos que definir lo que es una recta. Una recta, vamos a ponerlo con negro. Una recta es una sucesión infinita de puntos que tiene la misma dirección. Normalmente vemos una recta como un solo ejemplo así. Entonces, claramente podemos ver, si le hiciéramos demasiado zoom, podríamos encontrarnos con que esta recta pues, está formada por pequeños puntitos, tal vez más pequeños que esos, pero que en su conjunto van a formar a esa línea recta. Entonces, como podemos ver, la recta no tiene ni principio ni fin. No tiene principio ni tampoco fin. Ni fin. Ok. Ahora, las rectas pasa, pasan por dos puntos del plano. Esto es, si nos damos, si nos podemos dar cuenta, forzosamente, pues una recta tiene que pasar por dos puntos. ¿Por qué? Porque uno puede estar aquí y el otro forzosamente acá. Uno podría estar por este punto y otro acá. Entonces es por eso que decimos que las rectas por dos puntos, pasa una única recta. Eso claramente si hablamos del plano. Ahora, vamos a definir lo que es un segmento y una semirrecta, que también entran dentro de este mismo tema, el de la recta. Entonces, un segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento es la porción de recta limitada por dos puntos de la misma. Entonces, a ver, vamos a ponerle rápido. Porción de recta limitada por dos puntos de la misma. También hay que mencionar que a estos dos puntos, vamos a ponerlo aquí, a estos dos puntos que se acaban de mencionar, se les llama extremos del segmento. Extremos del segmento. Ahora, ¿cómo se ve una semirrecta? Pues vamos a suponer que aquí tenemos una recta, pero si nos damos cuenta, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B. Entonces, a, este, a esto que vemos aquí, de la A a la B, representa un segmento. La notación para los segmentos, notación, esto es A B, y arriba es una rayita como con dos, tanto con un fin como con un inicio. Entonces, ese es un segmento. Ahora, ¿qué es una semirrecta? Hasta vamos a ponerla por acá. Una semirrecta, una semirrecta es un punto de una recta, la divide un punto de la recta la divide en dos semi, semirrectas. También hay que decir que la semirrecta tiene principio, pero no tiene final. Entonces, así como dibujé en la pasada a lo que fue el segmento, en este caso vamos a dibujar cómo se ve una semirrecta. Una semirrecta
se ve de la siguiente forma. Nada más que supongamos que aquí va a ser el punto P. Si nos damos cuenta, de este lado, de aquí para acá, tenemos una semirrecta. De aquí para acá tenemos otra semirrecta, que sería, esta es una semirrecta. Aquí tiene, digamos, su inicio, como aquí dijimos, su principio, pero no tiene final. Y aquí tiene su principio, pero no tiene final, la semirrecta de la derecha. Perfecto. Ahora, ¿qué tipos de rectas hay? Vamos a decir que tipos de rectas. Tipos de rectas. La primera son, el primer tipo son paralelas. Como ya lo sabemos, normalmente pues, son dos así, más o menos así. Esta va a ser la R, esta va a ser la S. Y si nos damos cuenta, pues las paralelas son rectas situadas en el mismo plano, que por mucho que se prolonguen, pues nunca se van a cortar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener otra línea paralela, que por más que se sigan, nunca se van a juntar. Aquí podríamos tener todavía una más. Ay, no, no me salió. Eh, por ejemplo, podemos tener una por aquí. Y casi se siguiera. Y pues nunca se juntarían. Entonces, pues ese es un ejemplo. El segundo, otro ejemplo que tenemos de rectas son las secantes. ¿Qué son las rectas secantes? Que las rectas secantes son rectas situadas en un mismo plano que se cortan en un punto. Supongamos que tenemos aquí la recta azul y aquí la recta R. Esta es la recta roja y esta es la recta... Vamos a poner que esta es la recta S. Igual, para hablar con las mismas letras que en el ejercicio anterior. Entonces, este punto, vamos a decir que es un punto P. Entonces, estas son las secantes, rectas situadas en un mismo plano que se cortan en un punto. En este caso, el punto es este punto P. Ahora, las perpendiculares. ¿Qué son las perpendiculares? Las perpendiculares son rectas secantes que dividen al plano en cuatro partes iguales, formando cuatro ángulos rectos. Es decir, como si fuera una cruz. Supongamos que hay, nada más que me faltaron los colores. Eh, Vamos a suponer que esta es la recta S y esta es la recta R. Si nos damos cuenta, este es el punto P. Y pues aquí tenemos un ángulo recto, un ángulo recto, un ángulo recto, un ángulo recto, es decir, de 90 grados cada uno. Y entonces, pues aquí vemos claramente que el plano se dividió en cuatro partes. Y pues cada uno formando ángulos rectos. La siguiente recta es una mediatriz de un segmento. Mediatriz de un segmento. Y esta es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. Esta divide el segmento en dos partes iguales. Y esta pues no hay pues ahora sí que mucho que decir. Pues como ya habíamos visto lo que era un segmento, entonces en este caso pues sería con una línea. No. Primero vamos a poner aquí el segmento. Acuérdense que el segmento era con un inicio y un fin. Vamos a poner que esta era la A y esta era la B. Y como ya dijimos, la recta es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. O sea, que debe pasar como por el medio, la línea. Pum. Y pues aquí, en un punto P. Y esta era la S. Entonces, esto de aquí nos da
que el segmento que existe del punto A al punto P es igual al segmento que existe del punto P al punto B. Ok, hasta aquí las rectas. Ahora hay que hablar un poco de los ángulos. 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 Ok, un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Origen también puede ser conocido como vértice. Y una semirrecta, normalmente también es conocido y puede ser conocido como lados. Ok, entonces, los ángulos tienen ciertos elementos. El primer elemento, el segundo elemento y aquí un tercer elemento. El primer elemento son los vértices. Los vértices. ¿Qué son los vértices? Es el punto en común, que tienen sus lados. Ahora, ¿qué son los lados? Los lados, cada una de las semirrectas que lo forman. Ahora, la amplitud, por último, que es el tercer elemento, amplitud, es la apertura de sus lados y se mide en grados. Se mide en grados. Ok, y se mide en grados. Entonces, aquí vamos a dibujar vamos a seleccionar esto. Vamos a suponer que aquí tenemos aquí tenemos esto. Aquí tenemos este es el punto A. A. Este sería lado. Aquí sería un lado. Aquí sería un vértice. Todo esto sería la amplitud. Y aquí nada más para ponerle sería, supongamos aquí un punto B y aquí un punto C. Entonces, eso sería todo. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, pues normalmente digamos, la mejor forma para medir ángulos es, por ejemplo, cuando en algunos ejercicios, este es pues, consejo y seguro lo van a ver, la mejor manera de medir ángulos cuando las escalas están bien hechas y todo es con un transportador. Ahora, tipos de ángulos. ¿Cuáles son los tipos? Tipos de ángulos. Los tipos de ángulos, eh, primero que nada, hay que decir, bueno, tipos de ángulos. El primero es cuando dos rectas perpendiculares definen cuatro ángulos rectos. En este caso, pues ya lo habíamos visto con las rectas. Vemos, era este caso, el de la mediatriz de un segmento, el de las perpendiculares, que formaban cuatro ángulos de 90 grados cada uno, es decir, cuatro ángulos rectos. Entonces, en este caso, pues teníamos que una, este, una, una recta perpendicular, bueno, una recta, digamos así, horizontal, con una recta vertical se juntaban y esto nos daba el choque en un mismo punto. Entonces, este mismo punto, pues, nos permitía obtener cuatro ángulos de 90 grados. 90, 90, 90. Ok. Ok. Ahora, los lados de un ángulo recto son dos semirrectas perpendiculares. Esto ya también lo habíamos visto. En este caso, pues como ya dije, cada ángulo recto mide 90 grados. Entonces, ángulo recto, 90 grados. Esto hay que tenerlo bien presente.
Ahora, los ángulos más pequeños que las rectas se denominan ángulos agudos y miden menos de 90 grados. Ángulo agudo, vamos a poner menos de 90 grados. Por el otro lado, ángulo obtuso son aquellos que miden más de 90 grados. Entonces ya tenemos cuando es igual a 90, cuando es menor a 90 y cuando son mayores de 90. Por ejemplo, tenemos el caso, un ángulo recto, pues ya lo vimos. Un ángulo, esto vamos a trabajarlo así, en chiquito. Aquí va a ser un ángulo agudo. Vamos a trabajarlo igual chiquito. Y aquí vamos a trabajar el ángulo obtuso. El ángulo recto, pues ya lo habíamos dicho, son 90 grados. El ángulo agudo, en lugar de tomar todo esto aquí, hasta acá, la vamos a tomar hasta por aquí, menores. Entonces, este es un ángulo menor a 90 grados. Este es un ángulo, vamos a llamarle el ángulo D y es menor a 90 grados. Por lo tanto, también este de acá, supongamos un ángulo F, también sería menor a 90 grados. Ahora, si bien ya tenemos esto, ahora, ¿qué pasa con el obtuso? El obtuso vamos a decir que está hasta acá. Entonces, supongamos que borramos esta. Todo este ángulo, vamos a suponerle un G, es mayor a 90 grados. Perfecto. Ahora, existen más tipos de ángulos, como por ejemplo están los ángulos llanos, el ángulo llano, que en este caso es aquel que mide 180 grados. Supongamos esto, y pues claramente lo podemos ver, sería como medio círculo. Ahí, como medio círculo. Este es un ángulo de 180 grados. El llano, 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con el completo? El completo, pues el completo sería prácticamente un círculo completo. Si nos damos cuenta, sería como un círculo. No me sale el círculo, tampoco me sale el círculo. No me sale el círculo. Ahí está. Sería más o menos, supongamos que eso. De este lado hay 180 grados, de este lado hay 180 grados, el ángulo completo es 360 grados. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo nulo? El ángulo nulo es 0 grados. Es el ángulo, como si mide 0 grados, entonces por lo tanto sería así, una simple recta. ¿Por qué? Pues como dado que no hay ángulos, entonces no hay nada que dibujar. Ahora, más ángulos que también se pueden trabajar son los complementarios. Los complementarios, que son los que suman un recto de 90 grados. Esto es, supongamos que esto es así. Este más este, el ángulo A más el ángulo B, A, B, el ángulo A más el ángulo B va a dar 90 grados. Ahora, suplementarios. Suplementarios, pues esos fácilmente los tenemos como aquellos que suman un ángulo llano, aquellos que suman 180 grados. Entonces, ¿cómo es esto? Pues simplemente supongamos que esto es por aquí. Tenemos que sumar, este es un ángulo A, vamos a decir que este es un ángulo entonces B, que el A más el B son 180 grados. Perfecto. Ahora, ¿qué otros tres ángulos que existen son los consecutivos,
los adyacentes y los opuestos. ¿Qué son los consecutivos? Son dos ángulos que tienen un lado y el vértice en común. Ok, eso sería como más o menos como así, como así. Y esto sería como por así. Si nos damos cuenta, aquí podemos trabajar un ángulo A, aquí un ángulo B. Entonces, estos serían los consecutivos. Ahora, dos ángulos adyacentes. Ok, decimos que dos ángulos son adyacentes si tienen un lado y el vértice comunes y el otro lado y el otro lado en la misma línea recta. Es decir, supongamos así, y creo que más o menos trabajé este mismo ejemplo con unos anteriormente, pero algo así se vería. Aquí un A y aquí un B. Y por último, dos ángulos son opuestos por el vértice si tienen el vértice en común y los lados del uno son prolongación de los del otro ángulo. Es decir, supongamos que es aquí, pum, aquí. Vamos a decir que este de acá, E. Y vamos a hablar de este de acá, un F. Y esos serían todos los tipos de ángulo que existen. Aquí tenemos opuesto, tenemos adyacente, tenemos consecutivo, tenemos complementario, tenemos suplementarios, tenemos completos, tenemos llanos, tenemos nulos, tenemos agudos, tenemos rectos y tenemos obtusos. Y esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.